En este PowerPoint vamos a hablar de límites al infinito. Hasta ahora consideramos límites finitos e infinitos para x tendiendo a A, donde A es finito. ¿Esto qué quiere decir? Que los límites que habíamos visto hasta ahora, la x tendía a A y A es un número, una constante. Vamos a repasar los dos casos que vimos. En el primer caso teníamos el límite de una función cuando x tiende a A, es decir que x tiende a un número, y el resultado de este límite nos va a dar otro número, L. En el ejemplo, observamos en el gráfico que cuando x tiende a 2, tanto como me acerque por derecha como por izquierda, el límite tiende a 0. En este caso, para que exista el límite, la condición era que tanto el límite por derecha como por izquierda, es decir, los límites laterales, sean iguales. Bueno, en el segundo caso que vimos, el límite de la función cuando x tiende a A, es decir, cuando esta x tiende a un número, es infinito. En nuestro ejemplo, estoy buscando el límite de la función cuando x tiende a 0. Como puedo ver en el gráfico, de los límites laterales, cuando x tiende a 0 por derecha, el valor de la función tiende a más infinito, y cuando x tiende a 0 por izquierda, el límite tiende a menos infinito. Por lo tanto, como los dos límites laterales tienden a infinito, independientemente del signo, decimos que los límites laterales coinciden y entonces el límite de la función cuando x tiende a 0 es infinito. Hasta ahora los casos que vimos de límite, si analizamos el límite de una función cuando x tendía a A, es decir, cuando x tendía a un número. Ahora vamos a ver qué sucede en los casos donde x tiende a infinito. Esto quiere decir que x tiende a valores cada vez más grandes en módulos, ¿sí? Más grandes cuando tiende a más infinito o cuando tiende a menos infinito. Vamos a ver dos casos que vamos a generalizar. El primer caso es cuando el límite de una función cuando x tiende a infinito y el resultado me da un número, ¿sí? Es el primero, el resultado me da L, que es un número. Luego vamos a analizar el caso del límite de una función cuando x tiende a infinito y el resultado de ese límite es infinito. Vamos a ver cada caso en particular. En el primer caso, vamos a usar el ejemplo de la función f de x es igual a 1 sobre x. Y lo que armamos son dos tablas de valores, porque quiero saber cómo se comporta la función cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, para poder calcular el límite en ambos casos. Bueno, en la tabla azul le voy a dar valores a x cada vez más grandes. Empiezo por 5, le voy dando valores cada vez más grandes. Bueno, le di hasta 1.000.000. Como puedo ver, a medida que los valores de x son más grandes, los valores de la función f de x se acercan cada vez más a 0. Entonces puedo decir que el límite de esta función cuando x tiende a más infinito es 0. Lo puedo observar también en el gráfico. La gráfica de la función está en rojo y puedo ver
que a medida que los valores de x van aumentando, el valor de la función siempre se va acercando a 0. En la tabla naranja le di valores a la función cada vez más grandes pero negativos, serían cada vez más grandes en módulo. Y veo que a medida que estos valores negativos se van haciendo cada vez más grandes, o sea que x tiende a menos infinito, los valores de la función se acercan también cada vez más a 0, ¿sí? Son negativos, pero cada vez se acercan más a 0. Por tanto, puedo decir que el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito también es 0. Por lo tanto, este sería el primer caso de límite al infinito, donde el límite de una función cuando x tiende a infinito es igual a L, quiere decir que es igual a un número. En este ejemplo, en la función 1 sobre x, el límite cuando x tiende a más infinito dijimos que es 0. Y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito también dijimos que es 0. Aquí, en estos casos, estos límites existen por separado, ¿sí? Como los dos límites son iguales, puedo generalizar y decir que el límite de la función cuando x tiende a infinito es 0. Bueno, para presentar el segundo caso, elegimos el ejemplo de una función cúbica que es f de x igual a x al cubo. Voy a armar las tablas de valores. La primera tabla en azul, le voy a dar a x valores cada vez más grandes positivos, y como puedo observar, a medida que x tiende a más infinito, valores positivos cada vez más grandes, el valor de la función también se va haciendo cada vez más grande, o sea que tiende a más infinito. En la tabla naranja le doy valores a x cada vez más grandes, negativos, ¿sí? Serían cada vez más grandes en módulo. Y lo que puedo observar que los valores de la función se van haciendo cada vez más grandes, negativos. Serían cada vez más grandes en módulo, pero son valores negativos cada vez más grandes. O sea que también puedo decir que cuando x tiende a menos infinito, ¿sí?, el valor de la función también va a tender a menos infinito. Entonces, en este ejemplo tenemos el segundo caso de límite al infinito, donde el límite de una función cuando esta x tiende a infinito es infinito, o sea que aquí el resultado también es infinito. Nosotros analizamos el límite cuando x tendía a más infinito y dijimos que era más infinito. También analizamos el límite de la función cuando x tendía a menos infinito y dijimos que es menos infinito. Recordemos que aquí los límites existen por separado. Y como en este caso los dos límites tienden a infinito más allá del signo, generalizamos y decimos que el límite de esta función cuando x tiende a infinito es infinito. También es interesante analizar otro tipo de caso, como el de una función exponencial, donde no vamos a poder generalizar este límite, sino que vamos a encontrar el límite de cuando x tiende a más infinito y el límite de cuando x tiende a menos infinito, y vamos a ver que existen por separados, pero son distintos.
El ejemplo que vamos a usar es el de la función exponencial f de x es igual a 2 a la x. Al armar las tablas de valores, primero voy a analizar el límite de la función cuando x tiende a más infinito. En mi tabla azul, para eso le doy valores a x cada vez más grandes positivos y veo que los valores de la función se van haciendo cada vez más grandes también positivos. O sea que este límite estaría tendiendo a más infinito. Lo puedo ver en el gráfico también. El gráfico que está en rojo, veo que cuando x tiende a más infinito, la función también tiende a más infinito. En la tabla naranja le voy a dar a x valores cada vez más grandes negativos, cada vez más grandes en módulo, pero son valores negativos, y veo que los valores de la función, a medida que estos valores negativos se hacen cada vez más grandes, el valor de la función se va acercando a 0. Por lo tanto, puedo decir que el límite de esta función cuando x tiende a menos infinito es 0. Y lo puedo ver también en la gráfica. Cuando esta x va tomando valores negativos cada vez más grandes, se está yendo hacia menos infinito, el valor de la función se está acercando a 0. Aquí lo que puedo ver es que los dos límites existen por separado, pero son distintos. En este caso no voy a generalizar. En la tabla que vamos a ver a continuación, podrán encontrar los posibles resultados que se pueden presentar a la hora de resolver la ejercitación de los límites al infinito. Recuerden que cuando aparece la letra K es una constante, significa que es un número real. En otras ocasiones también utilizamos la letra N, ¿sí? K o N son constantes, significa que nos estamos refiriendo a números. Y la indeterminación más importante que vamos a ver en el caso del límite al infinito es la indeterminación infinito sobre infinito. Bueno, los ejercicios que vamos a trabajar más adelante se pueden presentar los siguientes resultados. Por ejemplo, infinito más un número o infinito menos un número, siempre me va a dar infinito. Infinito por un número me va a dar infinito, siempre que ese número no sea 0, porque si no, infinito por 0, como lo pueden ver en la tercera columna, ya sería una indeterminación, que no la vamos a ver. También puedo tener infinito sobre un número, que me va a dar infinito. Infinito más infinito me da infinito, la suma de infinitos me da infinito, ¿sí? Siempre que tengan el mismo signo, los dos positivos. Menos infinito me va a dar menos infinito, o sea, tienen que tener los dos signos negativos y el resultado va a ser un infinito negativo. En el caso que, como en la tercera columna, en la primera fila de la tercera columna dice más infinito menos más infinito, va a ser una indeterminación en el caso que tenga más infinito y menos infinito, ¿sí? Que los dos tengan distintos signos. La indeterminación va a estar dada en el resultado en referencia al signo. Eso después lo vamos a ver. Después puedo tener multiplicación de dos infinitos, me va a dar infinito, 0 sobre infinito 0, un número sobre infinito 0, infinito sobre 0, infinito. Y por último, infinito sobre infinito es una indeterminación que también luego la vamos a ver.